Buenas noches, bienvenidos a Con todo respeto, el programa de análisis y debate político de Televisión Universitaria. Y esta noche tenemos muchas cosas por discutir, por analizar, sobre todo en el plano internacional y nacional. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Diego, ¿cómo estás? David, muy buenas noches. Pues ya listos para entrarle esta semana. Erika, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Pues lista, ¿verdad, Jaime? Bienvenido. Así es, hola Erika. Y buenas noches a quienes nos acompañan. Qué bueno que están con nosotros. Muchos temas de los que hay que hablar. Ya se veía tensa la situación la semana pasada y definitivamente pues tronó más feo de lo que pensábamos y de los pronósticos que hicieron. Claro, nos fuimos de manera conservadora, pensando en que no estallaría la guerra. Incluso ya veremos en las apuestas que nos equivocamos. Sin embargo, bueno, vamos entrando en materia y veamos lo que hay en el otro lado del mundo, en Ucrania. Este es el tuit de la semana, el tuit internacional, y dice así: si algo debería quedar claro en el conflicto entre Rusia y Ucrania, es que analizarlo no puede hacerse desde el esquema de rusos malos contra ucranianos buenos. Reducirlo así implica obviar asuntos clave de un contexto que ya marca la historia. Junier Sifonte. Y bueno, pues sí, efectivamente, este tuit lo que plantea es que no se puede reducir como quizá Occidente, la OTAN o Washington ha querido hacer del conflicto, pero desde luego que independientemente de un análisis matizado, fino, con distintas aristas, lo cierto es que ha estallado una guerra cruenta desde hace varios días en Ucrania y hoy la capital misma, Kiev, está bajo asedio, bajo sitio, y quizá muy pronto veamos un recrudecimiento de la guerra y muy pronto quizá la caída del gobierno ucraniano. ¿Cómo la ves, Erika? ¿Tú qué dirías sobre este conflicto? Pues sin ser especialista, porque ahora no, ya resulta que todos somos especialistas. A ver, a mí me parece que entender el conflicto es complicado de suyo, y entender las lógicas de guerra que se están imponiendo, que no necesariamente pasan por las armas, el tema económico, las restricciones económicas, el tema de los gasoductos, el tema de todas las restricciones en términos de los vuelos y demás, me parece que habla de un nuevo tipo de guerra, ¿no? que tendríamos que ir analizando cada vez con más calma, ¿no? y con más tranquilidad, tratando de entender todas las complejidades de este asunto. A todas luces, lo que sabemos todas y todos, y creo que coincidimos en ese sentido, es que ninguna guerra es viable ni factible, ¿no? Pero sí, a mí particularmente me llama mucho la atención todo aquello que se está generando en términos de la palabra, que es muy simbólico, ¿no? y que atiende a toda esta lógica. Lo que determinan, por decir los analistas, es que a partir de estas restricciones, seguramente estiman una caída del Producto Interno Bruto del 5% en Rusia, nada más a partir de las restricciones de tipo simbólico. Y también me parece interesante la entrada simbólicas de... y no, simbólicas, restricciones económicas claro, ¿no? muy serias, ¿no? Fácticas, pero hablo simbólicas desde la perspectiva que no utilizan el armamento. A ver, es que yo No creo bélicas. que, por supuesto que no, como bien dice el tuit, no se puede obviar un contexto y una larguísima historia que vincula a Ucrania y a Rusia, y unas razones muy claras que las desvincula, ¿no? Tampoco se puede obviar el contexto de digamos, la violación a los tratados de 1991, de poner los límites, digamos, de Europa y la OTAN, ¿no? Y de armar, digamos, a Ucrania. Pero está también la invasión a Crimea en 2014, y la diferencia es entre quien ataca, en este caso, que es Rusia, es decir, si hay un ataque bélico de Rusia, es decir, abandona la vía diplomática y es quien gesta la guerra. Eso, yo creo que independientemente de buenos y malos, hay uno que decide atacar y usar las armas, ¿no? Y luego, esto que decía Erika también con mucha razón, tenemos que entender las nuevas lógicas de la guerra. Hay quien dice que las sanciones económicas nunca han servido para gran cosa, ¿no? Salvo para apretar a los pueblos, pero no a los gobiernos. Es decir, y creo que el caso más claro y extremo es Cuba,
¿no? O Cuba. Cuba, ¿no? sí. Cuba Corea del Norte, ¿no? O sea, las sanciones económicas no les han hecho nada a los gobiernos. A ver, yo creo que desde luego no se puede quitar del tablero el análisis de los motivos de Rusia, pero yo sí creo que es inaceptable el hecho de que haya sido el que haya invadido el territorio de Ucrania. Creo que eso es por donde se le vea inaceptable por todo el dolor que producen los pueblos, más que en los gobiernos. Y hoy lo estamos viendo en las imágenes de las familias que están teniéndose que dividir, cómo hay las aglomeraciones en los trenes para salir de una ciudad que no está siendo atacada de manera con objetivos claros o militares, sino hoy está afectando a la población en general. Un conflicto que desde luego viene desde hace mucho tiempo. Creo que había una argumentación de que se habían incumplido los acuerdos de Minsk, ¿no? Que decían que el gobierno de Ucrania tenía que haberle dado más independencia a esas dos comunidades que sienten mucha más identificación cultural con Rusia, desde el lenguaje, desde su historia, desde sus antecedentes personales, pero creo que Rusia no supo llevar ese reclamo de forma diplomática, creando una tensión innecesaria en el sistema mundial. Que no sea culturalmente porosa. Es Sí, decir, claro. que todos justo donde se puso arbitrariamente una línea, Claro. hay pueblos que quedaron divididos. En el norte de México o en el sur de México. Si Chiapas y Guatemala están unidos por una historia larguísima, ¿no? O las Californias que fueron de repente divididas con una línea, ¿no? Entonces, yo sí creo que decir simplemente es que fueron a rescatar a los rusos que vivían en Ucrania, pues, no es razón suficiente para el motivo armado. O sea, el conflicto estaba desde hace muchísimos años, lo que yo creo que Putin sí eleva una apuesta altísima al usar armas en Europa, que no había sucedido desde el armisticio del 44. No, bueno, en realidad sí hubo la guerra de los Balcanes, ¿no? En el corazón de Europa, que también fue una guerra menos grande, pero igualmente desestabilizadora. Digamos, entre serbios y bosnios. Sí, fue una república que se desintegró, la República Yugoslava, que también estaba tejida con alfileres, pues, ¿no? Y también, bueno, se dice referente a estas imposiciones de castigo económico, se las habían puesto a Rusia en 2014 con el caso de Crimea. No les pasó mucho y ahí están otra vez, ¿no? Bien, bueno, vamos al siguiente tuit, al tuit local vinculado a la guerra, pero francamente de humor involuntario. Vamos a verlo. De humor involuntario. Qué bonito. Dice el doctor Carlos Lomelí, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara. En el marco de un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, donde queda claro que la guerra nunca es la solución, vemos que el alcalde Pablo Lemus en Guadalajara ha optado por continuar por la vía de la calumnia y la provocación. Ternurita. Aquí el doctor Lomelí se da un resbalón importante, creo que se cuelga de un conflicto internacional para dirimir temas políticos locales. Y vaya que le llovió en redes sociales. De Pablo Montaño fue genial. Dijo, a ver, yo no sé si hay concurso, pero desde ya gana el tuit más estúpido del año, ¿no? O sea, no hay manera que no hayan corrido a quien maneja las redes del doctor Lomelí. Supongo que eso no lo escribió él, espero que no lo haya escrito él y que ya hayan tomado cartas en el asunto. Pues sí, se pitorrearon del doctor. Bueno. Sí, la verdad es que es un tuit un poco fuera de contexto. Hubo varios, pero sin duda, pero como decía Pablo Montaño, no sé si hay un concurso internacional del tuit más tonto en torno a Ucrania, pero ya tenemos ganador, el doctor Lomelí. Ahora, eso no quita, digamos, que con la tensión al interior del Ayuntamiento de Guadalajara va creciendo por el tema de los manejos de deuda y de compra de patrullas otra vez. Esos suelen ser los dos temas por los que se conflictúan todos los ayuntamientos, curiosamente. Pues sí, al final son compras públicas, son temas de adquisiciones, de licitaciones, que por cierto hoy se anunció una nueva iniciativa de la Contraloría Ese Ciudadana. Conflicto de patrullas le estalló a Aristóteles, le estalló a Bielma,
Le está estallando ahora a Lemus. A Fernando Garza, a Emilio Sí, González a todos. Márquez, a Francisco Ramírez Acuña. O sea, no hay manera que esas licitaciones de patrullas, ¿no? Por la manera en que se hacen. Pues esas son para pagar favores, punto. Claro, es el pago a favor de campaña, suele ser ahí. No sé si este es el caso, vamos a ver qué resulta. Sigue lo que dice el doctor Lomelí, con razones, es el mismo proveedor que ganó en Zapopan cuando Pablo Lemus llegó a Zapopan. Yo particularmente me gustaría ver más a Pablo Lemus en las calles y trabajando que visitando dependencias para ver si Avisalud si paga o no paga, o seguir el pleito que tienen a partir de declaraciones mediáticas. Yo digo, serénense. Claro, hay que ir al fondo, ¿no? Y hay que hacer las investigaciones y hay que entrarle al tema. Bueno, vamos a ver qué dicen las redes al respecto. La pregunta fue... ¿Las empresas ligadas a Carlos Lomelí no seguirán medrando con el dinero de los trabajadores? Y también... ese fue el hilo del tuit de Pablo Lemus. La pregunta es, ¿las autoridades de Jalisco sí. han realizado su no trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas que tiene que ver con... Yo voy a proponer una moción, pónganse lentes, carnales. Exacto. Sí, ¿verdad? Ver, porque no La pregunta, David, que tiene que ver con un tema que marcaron las madres buscadoras, ¿no? Estos colectivos que vinieron de otros estados de Sonora, claro. a hacer el trabajo. Y la respuesta es pues contundente. Un rotundo... 91% de la población, de los que participaron, dicen que pues no hay un esfuerzo por buscar, por encontrar a los Y estos colectivos que vinieron la semana pasada lo dejaron clarísimo. en total evidencia, ¿no? Llegó con muchas promesas el gobierno de Alfaro en materia de desaparecidos, ¿no? Pero antes de tomar posesión ya se había confrontado por el tema de las mujeres, por el tema de los desaparecidos, por el tema de la ley de desaparecidos. No podemos negar que sí hay, comparado con el sexenio anterior, una mucho mayor búsqueda y encuentro de fosas, pero no basta. Eso no basta. Y no les cuesta mucho trabajo entender al gobierno que no basta, ¿no? Y que esto no es de, bueno, yo hice tantito más que el anterior. Claro, ¿no? Hay un problema gravísimo que cuesta mucho dinero, pero que hay que hacerlo. Claro, es que la descomposición y el número de desaparecidos se ha disparado de tal magnitud que el esfuerzo es muy pequeño frente a la realidad. Es que es una tarea titánica. Hoy veía la gráfica. Jalisco está en primer lugar con más de 4,000 casos. El segundo lugar tiene 2,000. Sí. 2,000 y feria. O sea, estamos al doble del que nos sigue. Es un problemón. Pues sí, lamentablemente es un tema del que seguiremos hablando porque pues va a dar de qué hablar. Así que no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos. Califica de injerencista López Obrador al secretario de Estado Antony Blinken por pedir a México atender la violencia contra los periodistas. Dice que está mal informado o actúa de mala fe. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hizo pública su preocupación por los asesinatos de periodistas en México, ya 6 en lo que va del 2022. Se unió a quienes piden mayor responsabilidad y protección para el gremio periodístico. Ofendido por lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al secretario de Estados Unidos de estar mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe, dijo, para luego reiterar que lo que mencionó es falso y que se está actuando en todos los casos. Y bueno, para pronto, la Casa Blanca, a través de su vocera, le dijo, no, pues si estamos informados, y le puso ahí las cifras al presidente en un tema que, pues ya como el ambiente de crispación que traía Andrés Manuel López Obrador desde las últimas 3 semanas por el caso de la Casa Gris de Houston, como que lo traían ahí medio, pues medio acalorado, medio enojado, y este tema del reclamo de los periodistas que le hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, pues como que terminó ahí por estallar y a crear ahí una medio pleito
diplomático con Estados Unidos, ¿no? A ver, yo creo que lo que le pasa al presidente mucho es que no entiende la lógica en que se dan las declaraciones, o las entiende y jala pa' su molino, ¿no? Que el Departamento de Estado entre a temas de libertad de expresión es no solo lo más normal, Es parte de su agenda básica. Y eso que estaba Claro, Ucrania en claro. su punto más Claro. álgido, ¿eh? Es parte de su agenda básica del Departamento de Estado, los temas de libertad de expresión, ¿no? Pero creo que en esta ocasión lo que se equivoca el presidente es que al contestar, digamos, una preocupación de esa manera, diciendo que está mal informado, que hay mala fe, etcétera, obligó a que entrara a la Casa Blanca. Sí, Entonces, claro. él mismo escaló el conflicto a un nivel en algo que realmente, digamos, no creo que, por más que está vinculado o quieran vincularlo al tema de la reforma energética, es un tema simplemente de decir, a ver, ahí hay un foco rojo, así como hay observación sobre temas de narcotráfico y luego no pasa nada, ¿no? Oye. Así como están obligados a decir la violencia está de tal nivel, no viajen a tal estado y tampoco pasa gran cosa. Yo creo que- y estaban obligados a esto. Yo creo que al presidente se le juntaron dos temas. En realidad él estaba pensando en Loret, pero y aunque son temas afines, cercanos, es decir, Estaba los pensando en asesinos. Loret porque todo el día piensa en Loret. Todavía piensa en Oye, Loret. Se le nomás, metió aquí. nomás le hablan de periodistas y lo Y él asocia y piensa se en enoja. Loret, porque en efecto son dos temas que tienen que ver con el mismo gremio. Una cosa es el escándalo de corrupción que sacó Loret y otro es el asesinato de periodistas. De muchos, Y ¿eh? el segundo tiene que ver con la protección histórica que los Estados Unidos hacen del periodismo y de los periodistas en todo el mundo por razones de libertad democrática, de libertad de expresión y demás. Y entonces el presidente se siente como medio señalado y piensa más que hay un apoyo de los norteamericanos a este tipo de organizaciones, latinos, Así, mexicanos, pues. contra la corrupción. Entonces yo creo que él asocia eso y sale muy a la defensiva y efectivamente él mismo hace grande el tema porque bastaba con decir sí, tenemos que poner más atención, tenemos que implementar protocolos, sabemos de la gravedad de la situación, porque finalmente, y lo han dicho, hoy ser periodista en México es casi igual de riesgoso que estar en Ucrania. Le llama injerencista al secretario de Estado y en su primera reacción al tema de Rusia-Ucrania, ahí es mucho más mesurado, ¿no? Eso también llamó mucho la atención. Ha sido muy criticado, ¿no?, por muchas personas y organismos internacionales por la mesura de sus declaraciones, que momentos después la Cancillería sale a subir de tono, ¿no?, Pues le con un arreglan ahí. asunto de arreglo. A mí me parece que el presidente no está en su mejor momento desde hace unas 3, 4 semanas, claramente. Eso lo ha llevado a cometer una trastabilla tras otra, a tratar y abrir frentes diversos. En este momento, con el tema de la declaración, también dijo que entonces también le dijeran cuánto dinero le daba Estados Unidos a Claudio X González, otro de sus malqueridos, ¿no?, y de sus bien odiados. La corrupción fue parte Exactamente, de lo que hicieron el ¿no? reportaje. Porque son parte de dos ejes. Entonces, la encuesta hoy del Financiero lo reporta con una caída fuerte en términos de aprobación, que no se había visto durante mucho tiempo. Sí. Y el Era peor que en un presidente, mes, ¿eh? el presidente está fuera de su balance, creo, ¿no? A ver, nada más que ayer, y también eso le creó pues, muchísimas críticas, es que sale a decir, a ver, espérenme tantito, lo de Michoacán, no hay cuerpos, entonces espérense a que aparezcan los cuerpos y déjenme decirles que soy el presidente más popular y que lo de la Casa Gris no me hizo nada. ¿Y eso qué? Porque ayer salió la encuesta del Porque hubo Universal, otra encuesta. donde había caído solo 3 puntos, solo 3 puntos. No, pero esta del Financiero sí hay Y una que él caída tenía otra exponencial. donde está con un respaldo del 70%. Pero vamos, ¿cómo hay una situación tan crítica, casi de guerra interna, con esta ejecución de 17 personas y le tomas tan poco tiempo al tema y luego te vas a tu tema de popularidad? Son estos titubeos y esta etapa tan errática que está Y tan- cruzando tan- y a la que te referías del presidente. Sí, es que va todo junto porque está concatenado. No ha tenido un solo día en tregua. buena posición. Ni uno solo. Pero Y si vemos la encuesta de Oráculos, la encuesta de encuestas, estamos viendo que el presidente está en niveles de aprobación más o menos semejantes a sus antecesores en este mismo En el momento mismo del periodo. sexenio. Esa es la parte interesante, que si bien es cierto que sigue muy alto y que este mes cayó como no había caído antes, sigue siendo una popularidad bastante alta en los 60s. Que Pero es la no misma que extraordinaria. gozaban los expresidentes en su momento. Es decir, tampoco es nada extraordinario. Pero
digamos, frente a tantos problemas y situaciones, Pero uno pensaría es que... Lo extraordinario es que él mismo se crea esta imagen del presidente popular. O sea, de estar hablando... Nadie hablaba de su popularidad. Yo nunca me acuerdo de Cedillo hablando de la popularidad Cedillo presidencial. No. De Fox en algún dislate que seguramente lo dijo, pero no demasiado, y quizás para quejarse, porque le encantaba el lloriqueo, ¿no? De Calderón y Peña también lloró Peña no hablaba. en las Peña decía, últimas. pues ya sé que no aplauden. Ya sé que no aplauden. Pero esa obsesión por decir, soy el presidente más popular, ¿no? Y a mí me quiere el pueblo y me arropa el pueblo, porque ese es su discurso. Para él, perder popularidad sí es perder letal, ¿eh? el track del discurso. Yo creo que son dos cosas las que le duelen al presidente. Su popularidad, que se basa en el apoyo del pueblo, y la otra, su supuesta austeridad, humildad y integridad, que le pegó con el tema de la Casa Gris porque le dio en la familia. Entonces, en realidad, le están pegando abajo de la línea de flotación dos temas muy críticos. Hoy digo que no sabe ni siquiera hacer un cheque, ni sabe una tarjeta de crédito. No usa cartera. Con razón. Con razón maneja el país como abarrotero. ¿No? Sí. O sea, es que la lógica de abarrotero... Oye, más respeto, con todo respeto para los abarroteros, hay unos muy profesionales, responsables. Cada vez mejor. Ya tiene su clip el aparatito. Que yo aceptan tarjeta de crédito. Que... Claro. Pero esta lógica de decir... tú agarra y gasta, ¿no? Al cabo que ahí está la caja, ¿no? Y quítale a esos organismos incómodos, autónomos, tráete la lana para acá, ¿no? Esa lógica, no de Estado, sino literalmente de abarrotero, quedó claro hoy que dice que no sabe hacer un cheque ni manejar una tarjeta de crédito. Oye, ¿dónde está el secretario de Hacienda todo esto? Con todo... Haciendo malabares, haciendo malabares. Digo, yo ahora hace que mucho se le no lo veo. Porque... Pues ha sido muy de bajo perfil. Llama la atención. Muchos empresarios se preguntan. Digo, antes Arturo Herrera también era de bajo perfil, pero el actual secretario... Arturo Herrera daba ciertas entrevistas muy estratégicas Acaba para de mandar salir una mensajes nota, muy acaba de definidos salir y una demás, nota del secretario de Hacienda No me digas. de que en el presupuesto de su dependencia van a tener para alimentos. Para lonches y jamones. Y salió una nota muy chusca en el Universal. Algo ¿no? así. Sí, 1,5 millones. Tampoco, digo, son de esas notas. Pero son más como que chuscas. los gustos del secretario. Sí, o sea, pero no nos ha dicho nada, a lo que yo voy es que tampoco ha tenido una aparición que dé certeza sobre el tema inflacionario, ¿no? Sobre el tema del estancamiento, de todo lo que podría venir, de las estrategias que pudieran estar diseñando, porque... Si no están mandando mensajes de tranquilidad. No están mandando nada. Si esa era su función, ¿no? Lo que se pensó es que el experto se dedica a la promoción de inversiones, ¿no? Que su presencia ahí iba a dar mucha confianza a la inversión extranjera y nacional. No y no la está vemos. sucediendo porque el presidente todo el día está serruchando. Sí, sí. Esa parte me parece muy interesante, ¿no? Tratar de entender, de comenzar a hurdar por ahí, porque ante todo lo que ha vivido la gente en el común, es decir, la canasta básica subió muchísimo de precio, la gente está sintiendo todo esto en el bolsillo, claro. Y el discurso presidencial, por otra parte, no les da la certeza, ¿no? Como de decir, tranquilos, tranquilos, esto va a pasar dentro de poquito, aguántenme, ¿no? Es más barato el boleto del Super Bowl que el guacamole del estadio. Claro, y vamos a ver cómo finalmente la guerra impacta a México, porque creo que vienen tiempos muy turbulentos en términos de que la inflación no solo no va a bajar, sino probablemente sea superior, podría haber un deslizamiento de la moneda, podría haber recortes adicionales, podría haber sobre todo reacomodos. Todo el tema de los hidrocarburos. Claro, porque se disparan los hidrocarburos, pero las gasolinas se encarecieron, ¿no? Porque el margen que tiene el gobierno es el IEPS. Ya va en 90% de subsidio al IEPS. Pues pero pasando ese tope, pues ya solo te queda el componente del precio del hidrocarburo, que ese no lo puede controlar el gobierno. Pues vamos a ver si la gravedad del tema de esta tensión mundial por el asunto de Rusia y Ucrania hacen que el presidente se despresurice un poco, vuelva a agarrar el control ahí de las mañaneras y se le quite pues lo explosivo que ha estado las últimas 3 semanas y media. Vamos ahora a otro caso que también pues nos demuestra que nuestra clase política y gobernante nunca nos dejará de sorprender. Vamos a esta imagen para comentarla. Sucedió hoy en una manifestación allá en la Ciudad de México. Ayer, ¿no? Fue ayer, ¿verdad? Ayer. Ahí fueron a protestar a la alcaldía
de dónde está esta chica Sandra Cuevas. Cuauhtémoc, En la delegación Cuauhtémoc fueron morenistas a protestar contra esta gobernante de la Ciudad de México en esta demarcación que perdieron en las elecciones del año pasado. Y bueno, la alcaldesa se le ocurrió contrarrestar las protestas lanzando pelotas a las que les pegaban billetes de a 500, Erika. Sí. Qué ganas, ¿no? Qué ganas de también hacer el pusieron ridículo de brincolines y la todo. señora. Mira, la señora ha sido muy criticada desde hace polémica, rato y muy sí. polémica, Sandra ¿no? Cuevas. Muy malito. Es malita, pero eso ya es una ofensa terrible, ¿no? O sea, fue muy criticada por este tipo de acciones, no deja de sorprendernos y para lo y que de sirve llamar para la atención. acordarnos por qué el PRI, PAN y PRD Sí. fueron derrotados terriblemente el 18. Es decir, Es que ella este fue tipo de postulada actitudes por ¿En qué políticas. puede estar pensando la alcaldesa para hacer una torpeza de este tamaño que le Es que salió no carísima? piensa. Claro. No por los billetes que gastó pegándolos a las pelotas, sino por la imagen que dio. Se le revirtió de una manera brutal. Es que el problema es que no piensa. Y lo único que quería era como decir, voy a comprar a los manifestantes, los voy a decir apagados. Eran acarreados. Pero al final del día, así he aventado unas pocas pelotas, porque ya salieron a decir que fueron unas 10, 12. Sí. El hecho es que es ofensivo. Sí, tampoco le es- gastó mucho, no creas que... No, tampoco le invirtió tanto, ¿verdad? No, pero sí es un despropósito Y descomunal. hay que ver si no eran impresiones. No, parece ser que eran ciertos, porque algunos sí se estaban arrebatando las pelotas. Eso sí, Ay, manifestantes muy en contra, pero los que pudieron agarrar su pelota Bueno, y pues se fueron bien. muy contentos. Sandra Cuevas se va directo al premio de la neta. No, esta semana ya se lo adelantamos. Sí, Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Quédese Bueno, con pero nosotros. ya lo tiene ganado. El gobierno de Jalisco, que aún debe a los jaliscienses explicaciones sobre en qué invirtió los créditos obtenidos en tiempos y para la pandemia de COVID-19, se ha dado gusto contratando créditos quirografarios. Lleva 7 y actualmente debe 1. La Secretaría de Hacienda Pública Estatal defiende los créditos a corto plazo que ha solicitado y asegura que han estado apegados a la ley y asegura que puntualmente informa de ello a los diputados integrantes del Congreso del Estado, que en su mayoría son de Movimiento Ciudadano. Pues ahí tiene usted un tema financiero complicado en el que siempre hemos estado debatiendo pues las ventajas y las desventajas de los créditos, de la deuda, del manejo fiscal del Estado. ¿Tú cómo la ves, Jaime? A ver, hay que acordarnos aquel problemón que tuvo en su momento Emilio González Márquez del PAN, después de los Juegos Panamericanos, que se hicieron ahí gastos de última hora, se sacó dinero del IPEJAL, del IPROVIPE de aquel momento, una dependencia cuya misión era hacer casas o pies de casa para los más pobres de Jalisco. Y terminaron agarrando dinero de ahí para hacer la Villa Panamericana, como también agarraron dinero del IPEJAL. Bueno, en ese desastre financiero final, para acabar, el gobierno pidieron un crédito de esos de corto plazo, Quirografario. que se llaman los créditos quirografarios, a los que ha recurrido en los últimos años sin falta el gobierno de Enrique Alfaro, y lo que preocupa es que recurra a estos créditos cuando ha hecho 2 solicitudes de créditos muy grandes al principio de su administración y al principio de la pandemia. Entonces, pues preocupa. ¿Por qué requiere estos créditos de corto plazo cuando se tienen otros que incluso están subejercidos? Yo creo que son temas muy distintos. El quirografario es un tema de liquidez. Sí. Y están obligados a pagarlo dentro del ejercicio fiscal. Pero no lo pagan a veces y se Cuando asume. Emilio no lo pagó, entonces se cayó en default y tuvo todo este gran Repercutió problema. en las calificaciones, ¿no? Repercutió en las calificaciones. Pero normalmente están, digamos, atados a participaciones federales. Es un adelanto de participaciones para iniciar el gasto a tiempo. Y me parece que en ese sentido yo no veo riesgo en los quirografarios. Me parece que han sido bien manejados y que, como en todas las empresas, son créditos de liquidez, ¿no? La deuda, digamos, contratada primero al inicio del gobierno y luego
en la deuda de la pandemia, ¿no? Creo que ahí sí es muy distinto, porque sobre todo la segunda, que tenía un objetivo muy específico, que era acelerar la economía frente a la pandemia, terminó siendo un crédito que se utilizó fundamentalmente para cubrir la obra pública y el hueco de gasto público en obra que no llegó del gobierno federal, ¿no? Entonces, independientemente si en lo que se aplicó o no, estamos de acuerdo que la mayoría es el macrobús, que me parece una obra que había que hacer a como diera lugar con o sin participación federal. Sí creo que no se cumple con el objetivo fundamental inicial que se prometió en el contrato de la deuda. Pero, perdón, ¿tú ibas a decir algo? No, es que fíjate que a mí esa parte que dice Diego es la que más me preocupa, porque estoy de acuerdo en que el macroperiférico era una obra que sí o sí se tenía que llevar a cabo, pero también no sé si en realidad hubo una atención pertinente sobre las necesidades sociales que fueron tan álgidas en el tema de la pandemia, ¿no? Ahí hay un tema que sí me preocupa y que quisiéramos poder tener datos suficientes para no hacer inferencias, ¿no? Y eso sí me parece muy importante. Ahora, yo siempre creo que cuando una auditoría superior de la Federación te dice que tus cuentas están en orden, es algo que hay que celebrar, ¿no? Porque significa que tienes una contabilidad y una rendición de cuentas que es aceptable, ¿no? Y que aparte es reconocida. Yo eso sí tendría que decirlo. Sin embargo, hubo observaciones de subejercicios y de fondos que no se utilizaron al principio del año, ¿no? Y que se hicieron a través de identificar algunos subejercicios que sobre todo estaban en seguridad. Y ahí sí creo que tendríamos que ir hilvanando y tejiendo fino sobre todos estos elementos. Ahora que menciona la Auditoría Superior de la Federación, yo sí quisiera comentar que sentí en estos primeros resultados que da a conocer la Auditoría Superior de la Federación un auditor ablandado. ¿El federal? El federal. El federal, claro. Y el federal ni se diga. Por las federales, ¿no? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda Jorge Ortiz? Yo lo que creo, en los dos casos yo coincidiría, pero a ver, yo creo que la rendición de cuentas a posteriori, una vez que se revisan cuentas públicas, que se revisa los resultados de la obra, de la inversión pública, es fundamental porque al final del día es la que cuenta, porque es donde ya viste cómo se gastó el dinero, dónde se ejerció el recurso y demás. Pero me parece que ex ante, antes de solicitar deuda, antes de recibir un crédito, antes de ejercer esos recursos, también tendrían que los gobiernos explicar mejor para qué lo quieren. Sí. Porque en el caso de la deuda para la pandemia, pues no diría que fue un engaño, pero la razón por la cual se solicitó de manera fast track, de manera muy expedita, un recurso de aproximadamente 6.200 millones de pesos, fue porque se iba a reactivar la economía. Claro. Y la ley parte fue por la Universidad de Guadalajara, hay que decirlo. Sí, ¿no? Claro. Pero en realidad la ley de deuda no te permite usar el dinero para cuestiones sociales o para cuestiones económicas de subsidio a empresas. Es para infraestructura, para obra pública, para cemento, varilla y asfalto. Entonces habría que ser mucho más claros y decir, a ver, como no podemos sacar dinero para lo social, vamos a quitarle a lo que ya teníamos destinado y presupuestado para obras públicas, se lo vamos a meter a salud, que eso fue al final lo que se hizo, y el boquete que quedó en salud y en cuestiones sociales, la deuda lo terminamos otra vez regresando a obra pública. Es decir, tendría que ser mucho más explícito porque al final Jalisco se endeudó por 11.500 millones de pesos sin que haya sido un tema que se discutiera lo suficiente. Sí. No, ese es el tema. Y la otra, que todos hay este mal hábito de trabajar sin proyectos ejecutivos, ¿no? Lo que hace muy difícil la verificación primero, de que la obra vaya a salir en el costo proyectado, ¿no? Se hace más eficiente, entre comillas, porque hay menos obstáculos para quien ejerce el recurso público, pero hay mucho menos posibilidades desde la ciudadanía de controlar qué está pasando y, por supuesto, hay unas ventanotas de corrupción. A ver, por todo lo que han expuesto, sí creo yo que es preocupante toda esta laxitud en el tema de la revisión del gasto público. Esta laxitud que tienen, porque todo lo comentamos, ¿no? Esta falta de rigor en el tema del uso del crédito, y que a la hora que llegan las revisiones de las auditorías, de los órganos cuya función principal es escrutar y revisar cómo se utiliza el recurso público, el recurso de todos, que se junta con los impuestos,
y que haya observaciones tan mínimas, ¿no? Creo yo que en vez de ir avanzando en el tema de las auditorías... Pero a ver, hay estamos una para cuestión. atrás. Las auditorías, tanto la superior de la Federación como la superior del Estado, no tienen la capacidad de revisión fiscal a fondo. No. Son muy limitados. Lo toman a veces aleatorios, Pues toman sí, ciertos son casos. aleatorios. Pero las muestras entonces me parecen es decir, poco a veces hay representativas. un factor de suerte azaroso que juega. Y finalmente también la solventación de las observaciones, En antes esa de que etapa- finquen en cargos esa etapa secretos, estamos. ahí también hay jaloneos, Sí, hay porque a veces, arreglos. a ver, por la falta de una factura o... Sí, te hacen y no una falta de... observación. Sino porque no estaba con los comprobantes suficientes o tenía un error, te regresan el valor de la obra completa. Sí. Y te observa la obra completa, Sí. ¿no? Entonces hay que entender la auditoría también, porque de repente parecía que cuando hay observaciones en una auditoría significa que alguien agarró el dinero y se lo llevó a su casa. No, claro, no No, o sea, necesariamente. eso no entonces pasa. sí nos falta mucha cultura de rendición Sí, de cuentas así es. y también a los ciudadanos de cómo pedir cuentas y cómo revisar las cuentas. Así es, así es. Yo Pero para mí, coincido. insisto, la rendición de cuentas previa a la ejecución de una obra es fundamental, precisamente Claro. porque eso permitiría ¿Cómo se saber decide si y por vas qué a se decide? poder ejercer el recurso o no, porque parte de las observaciones por los subejercicios tiene que ver con la incapacidad de ejecución del gasto. Las entidades públicas muchas veces no saben qué hacer con el dinero, no lo pueden gastar porque No es toma fácil tiempo, no es gastar. fácil, No porque es hay fácil. requisitos, hay procedimientos, hay etapas, y aún en un tema tan urgente como el de la seguridad pública, que hay unos subejercicio es criminal, Pero pero es tiene que a que veces haber no una puedes ejercerlo. planeación, ¿no? ¿eh? Cuando ves la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, o sea, sí, está desaparecida, no funciona, no hay... entonces, que tenga su ejercicio tampoco es extraño. Es decir, no está operando la Secretaría. Hay un problema estructural en la Secretaría. Así es, bueno, vamos a la siguiente sección de Pónganle el nombre. Vamos a ver qué tenemos hoy. Hay imágenes que dicen más que 1000 palabras. Usted, póngale el nombre. Pues ahí está, una escena, un video que aunque no se ve bien, pues es muy, muy devastador. ¿Qué dirías, Diego? Yo le pondría desaparecieron. Desaparecieron. Yo Erika. la tragedia. A mí me parece una tragedia eso que pasó. Yo le pondría la guerra de casa. Yo diría videos, mentiras y muertes. Fíjate que, porque hubo este pésimo editorial de la jornada, el que se llama Rayuela, que es un pequeño editorialito, Sí. ¿no? Haciendo suponer que todo era un montaje para dañar al gobierno de López Obrador. Increíble, ¿no? Cuando increíble. está claro que hubo el enfrentamiento, ellos dicen que no fueron fusilados, como aparenta el video que sucedió, que los alinearon y luego los balean, ¿no? Pero lo cierto es que hoy día nadie puede decir cuántos muertos hubo ni dónde están. Increíble. Increíble, trágico, trágico. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos, seguimos Con Todo Respeto. Después de que no puede venderlo, AMLO anuncia que el avión presidencial podría quedar en manos del ejército para que lo rente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dispuesto que el avión presidencial, que no se usa, que ya rifó y por el que se obtuvieron 121 millones de pesos sin que nadie se lo ganara, ahora pase a formar parte de la empresa manejada por el ejército mexicano, que se encargará de administrar el nuevo aeropuerto y el Tren Maya, y sean ellos quienes intenten rentarlo para viajes familiares o empresariales. Ante la baja de contagios de COVID-19, amplían aforos y autorizan hasta festividades religiosas. Solo permanece la obligación del certificado de vacunación para ingresar a eventos y antros. El semáforo quedó atrás y después de permanecer varias semanas en rojo, en un 2x3, Jalisco regresó a verde. Pero además se dio la autorización de realizar actividades religiosas de Semana Santa y de otro tipo. Ahora, además, se amplían los foros y lo único que no cambia, pese a las críticas de que se restringen derechos,
es que sigue siendo obligatorio el uso de cubrebocas y presentar certificado de vacuna o una prueba negativa realizada en las últimas 48 horas. Gracias por continuar aquí con nosotros con todo respeto. Pues volvió a aparecer el avión. El avión. El avión. La metáfora del sexenio es el avión. Es decir, Sí, No, pero- sí. parte, o sea, las ocurrencias como una forma de gobierno, ¿no? Es decir, se gobierna a partir de ocurrencias, no de grandes proyectos, ¿no? Sino ocurrencias del presidente sobrado, ¿no? Luego el fracaso en la implementación Es que y el al avión- final el las avión Fuerzas hoy Armadas representa un fracaso. haciéndose cargo de todo. Es decir, Claro, es que me sí es parece una que metáfora eso es una que- metáfora Y el de lo problema que ha sido del el cheque, ¿te acuerdas? No, También, o sea, pero todo la completo. implementación es fatal. Diego, solo faltaría que al final del sexenio el avión quede arrumbado en un hangar sin dinero para poder volar, sin recursos para poderle dar mantenimiento. O regrese que el siguiente presidente lo vuelva a usar. No, pues así va a ser. A ver, yo creo que un instrumento que utilizó para consolidar al llegar al poder su principal bandera de Austeridad. austeridad Sí, señor. va a ser un boomerang tremendo. Pobres de los que se enmarcaron. Porque esto- 121 millones. Esto le va a costar Le más costó al mucho país. más al Ya, gobierno que los ¿no? 121 millones que se sacó de la rifa, ¿eh? Amigos, pobres de ustedes si enmarcaron la compra del boletito de la rifa, ¿eh? Pero además en el Mejor vayan Inter, tirándolo porque no da orgullo. Claro, en el Inter hubo no solo montajes y simulaciones, No, sino bueno, ha hasta habido de fraudes. todo. Esto del cheque El del del- era Infonavit, lo que te que decía. Gertz y demás, qué enredo, qué complicación, que al final el propio presidente tiene que reconocer Qué mentira. que fue A ver, una en- mentira. en Que- ese Es que avión hace va- en ese montajes, avión van a eso varios. se dedica el presidente. A ver, en ese avión también tiene boleto Daniel Chávez, el de Vidanta. Claro. Dio 200 millones 200 para esa millones rifa. de pesos. O sea, salió más cara la rifa. Los 200 millones de Chávez no se recuperaron. Los que ganaron, porque recuperaron los boletos no vendidos para repartirlos a las escuelas, se lo ganan y no les entregan, les el, entregan dinero. el dinero. O sea, es el fracaso absoluto la rifa del avión. Y que ahora se vayan las Fuerzas Armadas me parece que es la metáfora perfecta de la síntesis de gobierno. Si algo le ayudaba hoy, creo que se le revierte. De hablar del avión. Sacar a relucir el avión, este distractor que le ayudó muchas veces en momentos difíciles al presidente, creo que hoy pasa Ya todo lo nadie- contrario. Porque Pasa todo lo es una contrario. papa caliente, es decir, tiene que hacer algo con él. Y la mejor forma de deshacerse del problema es dándoselas a La las mejor Fuerzas forma de Armadas. darse el problema es dejar de hablar de él. Pues sí, sigue, pero creo que esta es de las últimas porque ya se lo entrega a las Fuerzas Armadas, ya es asunto del Ejército. ¿Qué y no- ¿En Ahora- qué no están hoy las Fuerzas Armadas? No, están en todo. De acuerdo a un análisis de un grupo de expertos de académicos que le han dado seguimiento muy puntual a todas las nuevas competencias A las y tareas misiones. asignadas, las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea han adquirido Guardia? 282 nuevas tareas encomendadas por este presidente. Fíjate. En lo que va del sexenio. A ver, y la desde pre- las muy grandes como construir el Tren Maya hasta unas chiquititas que han pasado desapercibidas. Pero es digamos como que que da el sargazo. Es un buen dato, es un gran dato. El espectro de actuación de las Fuerzas Armadas en este país se disparó exponencialmente y su presupuesto se duplicó. A ver, es un gran dato. Y yo quiero saber si hay alternancia en este país, si el nuevo jefe del Ejecutivo y comandante supremo del Puede Ejército revertir eso. De las les Fuerzas dice, Armadas. oigan, mejor no trabajen tanto, regresen lo que se les dio y volvamos a lo básico. Yo no sé qué va a pasar Es ahí. muy ¿eh? difícil regresarlos. Yo no sé qué va a ser pasar muy ahí. difícil hacer Solamente eso. en el caso chileno, dicen en Chile que les tomó 2 décadas desmilitarizar a los 2 niveles décadas. La vida previos. pública, ¿eh? La vida pública porque estaban metidos en todo. Y el problema es que además se están metiendo tan rápido que otra vez sin capacidad de ejecución, sin capacidad de gestión, porque no están hechos para eso los militares, empieza a haber corrupción, como lo vimos en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, donde por ir a las prisas y poder inaugurar en unos meses, Se tuvieron cayó una que trave. asignar directamente la obra pública a empresas fachada, sin estar bien Pero eso no salió en la constituidas. auditoría, ¿eh? Eso no salió. Eso lo no sacó salió en Latinus. la auditoría. Pues Para variar. preocupante. Una militarización que la verdad el presidente como candidato nunca prometió, al contrario, ¿eh? Decía. Aunque cuando salió esto de Wikileaks, que es que acusa a Denis Dresser de ser
artífice de la CIA. De ir a platicar Sí, de chismes ser a la embajada. espía de la Resulta de la que él CIA. también fue, que Chema Pérez Gay también iba, y cuando va, lo que dice es, no, yo me voy a apoyar en las Fuerzas Armadas para gobernar, 2006. Entonces ya Ándale, ese es un dato Sí, interesante. eso Ese es no lo- buenísimo. Bueno, pues vamos a seguir a ver qué pasa ahora si el ejército pues sí puede rentar un avión que el presidente nunca lo pudo rentar, ni rifar, ni vender. Vamos al tema de la epidemia. Parece que ¿Cuál? parece que la pandemia bajó un Andamos poco, ¿no? como si nada, ¿no? Pues sí, a mí me parece que al final pues se está normalizando. Creo que ya la eliminación del semáforo y las restricciones que quedan, pues ya prácticamente estamos en la normalidad prepandémica en términos de aforos, de audiencias, solamente algunas restricciones. Y vamos a ver qué pasa con pues, lo que queda de las restricciones. El 17 de marzo se cumplen 2 años, exactamente, ¿no? Así fue justo Cuando En se Jalisco. anuncia la en Jalisco, suspensión de cuando clases. se adelanta el Cuando gobernador. el fin de semana y- largo. Y nos encierra en ese puente, aprovecha para cerrar, digamos, la escuelas. economía y 2 las años escuelas. Y me acuerdo que discutíamos si iba a ser 15 días o no, yo creo que más. Pues en Italia ya llevan 2 meses y no han logrado controlar el bicho en ese momento, ¿no? Y bueno, llevamos 2 años. Sí parece el fin de este ciclo de la pandemia, por lo menos, ¿no? Pero después de 2 años. Sí, y 2 años en los cuales se ha escrito de todo y se han dicho muchas cosas. Se escribía mucho por parte de muchos filósofos, teóricos, académicos, que este era un gran paso y una gran oportunidad civilizatoria para construir una nueva normalidad distinta, más esperanzadora y demás. Y pareciera que lo único que hemos hecho es regresar peor a lo que ya teníamos. Igualitos, pero en peor. Sí, y eso es de verdad un asunto que hay que reflexionar, ¿no? En todos los sentidos. Particularmente a mí me pareció siempre que esta idea de la nueva normalidad era un planteamiento demasiado romántico, ¿no? Pero ¿por qué no nos damos esas oportunidades, ¿no? Como sociedad, que nos hace rechazarlas. Tú caminas hoy o transitas hoy por la ciudad y el tráfico está peor que nunca, o yo ya me había desacostumbrado, que puede ser también un asunto, pero mis traslados ya son de 1:45, cuando antes eran de 1 hora. Es que hay un poco de torpeza en lo que nos acostumbramos otra vez a manejar, pero yo sí creo que hay cosas que llegaron para quedarse. Yo creo que hay, ¿Vives en Colima? digamos, uso... Casi. Perdón. Casi. Cuestiones como las oficinas remotas, el trabajo en casa, el uso un poco más intensivo de las tecnologías. Hay cosas que creo que llegaron para quedarse y sobre todo muchos formatos híbridos que creo que van a permitir una mayor eficiencia social en general. Desde luego que hay problemas atávicos que no se van a resolver, como el del tráfico, como el de la contaminación y demás. A mí me parece que en Y la términos seguridad, globales, parte de esta reflexión que creo que digamos, englobaba un romanticismo, una idea de una nueva civilización, se rompió, se hizo Sí, está trizas rota. con el estallamiento de la guerra en Ucrania, porque digamos, una época de paz creo que no la vamos a tener en un buen tiempo. Pues vamos a ver cómo nos va en esta nueva etapa donde ya se están permitiendo, ya en los temas de Semana Santa, pues prácticamente se permitieron ya todos estos eventos a los que Hasta convoca los la Viacrucis. Iglesia, a los Hasta que los convoca la Viacrucis, Iglesia, ¿verdad? que el año pasado todavía se suspendieron. Entonces, bueno, pues ojalá nos vaya bien y no brote otra vez el bicho. Nos vamos ahora al premio, a nuestra sección semanal de La Neta No. Vamos a ver quién ganó de los que propusieron aquí los compañeros el martes pasado. El premio La Neta No de esta semana es para Vladimir Putin, presidente de Rusia, por llevar a la guerra al mundo. ¡Enhorabuena! Pues bien merecido. Esta semana, ¿a quién convocas, Erika? Fíjate qué curioso, acabo de ver que la semana pasada también la convocaron, yo la repito, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Ok. Por- Rápidamente, ¿por qué? Porque dijo que si bien habían aumentado exponencialmente los feminicidios en la Ciudad de México, todo era también una estrategia
de los opositores contra su gobierno. Bueno, pues vamos. Villanueva, clientaza. Vamos introduciendo así el tema, ¿no? Que va a ser recurrente en este mes. Para el martes que entra. Yo postulo a Julio Scherer porque resultó en un traficante de influencias, en un corruptor y en un litigante en contra de los intereses del Estado. El brazo derecho jurídico del presidente de la República debería estar hoy en la cárcel. Si lo hubiera su padre, el fundador qué tristeza. de El Proceso. fundador de Proceso, el hijo del fundador de Proceso, metido en una serie de escándalos que Ya Calderón, no Fox, lo había procesado, el gobierno de Fox, no Fox, por un fraude en la finza. Y el padre sale a la defensa del hijo en aquel momento, y ahí viene su gran rompimiento con la transición panista. Claro. ¿No? Entonces, pero sí, me parece que es un buen candidato, pero a mí me gusta más la jornada con esa rayuela La jornada. que se aventó el día de ayer. Sí. Me parece que es de una abyección ya imperdonable. Bueno, pues yo voy a poner a Sandra Cuevas, yo ya la había adelantado, a esta alcaldesa de Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, que repartió pelotas con dinero, ya platicamos del tema. Y ahora, pues nos vamos a la apuesta. ¿Qué apostamos la semana pasada? Vamos a ver quién acertó y quién no. La apuesta esta semana fue: ¿estallará la guerra entre Rusia y Ucrania? David, Diego y Enrique dicen que no. Unos genios, unos muchachos. internacionalistas Sí, con sacaron visión todo global. lo de internacionalistas, No, ¿no? más bien somos pacifistas. En realidad nos tomaron a mala apuesta. Lo que No, queríamos era no, decir que no iba a haber guerra en el mundo, que Ya. queríamos que no hubiera guerra en el mundo. Nos entendieron mal. No voy a defender esos tres pésimos analistas, pero a muchos internacionalistas los tomó por sorpresa. Y de hecho lo que hace Putin de hacer la invasión en el momento en que se está discutiendo en el Consejo de Seguridad el tema, ese es justo un en ese gran momento cinismo. está él echando para adelante la apuesta. Me parece que pues de lo que habla es que si van a apostar esta semana sobre el tema de Kiev, Bueno, piénsensela. eso le mereció incluso el aplauso de Donald Trump, que dijo, este es brillante, ¿no? El Donald elogio de Trump es como Pues no Palazuelos. podía decir otra ¿no? cosa. Evoca y ¿En el color? Sí, los dos son Los medio dos son naranjas. medio Bueno, naranjas. Ahora Son Simpson. vamos a meternos otra vez a este tema. La apuesta va a ser también con algo que tiene que ver con este conflicto. Está ahí ya en la pantalla. ¿Caerá Kiev esta semana, Erika? La capital de Ucrania, ¿no? Yo digo que sí, muy probablemente sí. David, yo digo que no, van a resistir. Yo también creo que sí cae esta semana. que cae. Sí. Yo también creo que va a haber Dímelo. resistencia y que puede haber, ojalá, alguna negociación que pare las agresiones de ¿Cae o no cae, Rusia Jaime? ante Ucrania. No, nosotros, no, para que te parejo. De todos modos, le aseguro que no Lucidos. sabemos qué va a pasar. Bueno, pues con esta apuesta no nos queda más que agradecerle que nos haya acompañado. Erika, Gracias, David, Diego. gracias. Gracias. Bueno, Buenas sobre noches. todo a ustedes Buenas que nos noches. acompañaron en casa, que tengan una muy buena semana. Los esperamos aquí el próximo martes en Con Todo Respeto. ¡Hasta liberar! We need strong borders,